Floricanto presenta. El justo florecerá como la palma primaveral y se multiplicará como cedro del Líbano. Bueno es. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo: Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, lo sacaron de la ciudad, y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña sobre la que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Yo les aseguro que ninguno es profeta en su tierra. Palabras del Señor Jesús en la sinagoga de Nazaret, que encontramos en el Santo Evangelio de hoy, lunes 8 de marzo. Jesús efectivamente en la sinagoga acaba de leer el pasaje del profeta Isaías, que habla precisamente del ungido del Señor. Jesús concluye claramente diciendo: yo les aseguro que hoy se cumple esta escritura. Se autoproclama como el ungido del Señor. Para muchos de sus paisanos hay una maravilla, una sorpresa, pero algunos abiertamente cuestionan: ¿cómo puede ser este el ungido del Señor si es el hijo del carpintero? Les parece demasiado cercano. En realidad, la mayoría de sus paisanos rechazan el proyecto del reino y rechazan a la persona de Jesús, porque Él se proclama ungido del Señor. Para explicar Jesús el por qué nadie es profeta en su tierra, y sin embargo se cumple el proyecto de Dios, recurre al ejemplo de 2 profetas del Antiguo Testamento muy conocidos por la gente de su tiempo. Profetas de 9 siglos antes, profetas del Antiguo Testamento tan valiosos y reconocidos por el pueblo como Elías y Eliseo. Y recuerda cómo, habiendo una gran hambre en Israel, Eliseo, inspirado por Dios, fue enviado a una viuda de Sarepta para realizar un milagro y multiplicarle su pan, para que no faltara ni el aceite ni la harina. También, habiendo muchos leprosos en tiempo de Eliseo, tuvo que venir el sirio Naamán para que fuera curado y se cumpliera ahí el plan de Dios. Jesús quiere enseñar de esta manera que la gracia de Dios no está limitada solamente a unos cuantos, no queda limitada solamente a sus paisanos, o a Galilea, o a los judíos. La gracia de Dios, la salvación de Dios, está dirigida a toda la gente, sin distinguir por cuestiones de raza, de religión o de nacionalidad. El reino de Dios, la gracia de Dios, en la enseñanza de Jesús, alcanza para todos. Después de estos ejemplos, entendemos también nosotros por qué nuestra iglesia tiene que ser una iglesia en salida. ¿Por qué Jesús envió a los discípulos: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva del reino de Dios? Porque el gozo del Evangelio, el gozo de creer, es una gracia que tenemos que compartir con los de casa, pero también con los de fuera. El gozo del Evangelio tiene que llegar a todas las personas que tengan la oportunidad de encontrarse con Jesús y con su palabra. Que nosotros sintamos siempre ese impulso misionero,
conscientes de que si nadie es profeta en su tierra, es también uno de los motivos por los que Dios envía a todas partes para llevar esa buena nueva del reino de Dios y todos podamos participar de ella. Que Dios nos bendiga.